Si en algún momento dejan de escucharme, avisan inmediatamente. Entonces, en la patología urológica pediátrica es muy importante porque es muy frecuente, porque es multidisciplinaria y prácticamente es lo que vemos en la práctica diaria. Es decir, solamente para poner un ejemplo, no existe un ejercicio profesional de nadie clínicamente que empiece a hacer su ejercicio profesional que no tenga, por ejemplo, una infección de vías urinarias. Son pacientes que van a encontrar en cualquier parte del mundo y entonces por esa importancia de la frecuencia y que es multidisciplinaria y que puede poner en peligro la vida, es que vamos a hablar un rato de esto. Entonces, agrupamos en la patología algunas cosas importantes y tenemos que son patología urológica en forma didáctica, la patología urológica ambulatoria y la patología hospitalaria en forma didáctica. En la hospitalaria tenemos, por ejemplo, la obstrucción ureteral alta o baja, el reflujo vesiculoteral, las valvas uretrales posteriores y el tumor de Wilms. Hay otras, pero en este momento pues es imposible poder hablar de todo. Y la parte de la patología urológica ambulatoria es tenemos lo que generalmente ustedes han visto en la consulta, donde empezamos a ver la fimosis, el testículo no descendido, hipospadias, el hidrocele y algunas hernias, y el escroto agudo. Entonces, con ese grupo de patología urológica, vamos a tener unos principios con los cuales se diagnostican estos problemas. Y es lo que llamamos las formas de presentación de la patología urológica. Es decir, cómo es que se presentan, qué signos o síntomas ustedes ven para poder hacer un diagnóstico. Y es muy importante, vamos a enumerarlos. Una masa abdominal de un recién nacido, una infección de vías urinarias, una incontinencia urinaria, una enuresis de esas mal clasificadas y que empiezan a atenderse y terminan en una patología urológica, un dolor abdominal recurrente. No todos los dolores abdominales son por parásitos. Estas son formas de presentación. Entonces, con cualquier cosa de esas, una hematuria sin explicación, es decir, un niño golpea, le da un golpe a otro niño en un juego entre niños y un paciente de esos presenta una hematuria, generalmente no es porque haya sido un golpe violento, sino porque hay de base una hidronefrosis. Entonces, una piohidronefrosis simulando un abdomen agudo. Entonces, estas formas de presentación, si uno las sigue, llega a una patología urológica. Pacientes con síndromes febriles hay que descartar una patología urológica. Entonces, vamos a desarrollar dos ejemplos
con los cuales ustedes pueden llegar a varios diagnósticos. Y empezamos con una masa abdominal de un recién nacido. Primer principio, todo recién nacido es obligatorio un examen de cabeza a los pies. Es decir, ustedes no pueden dejar de examinar a un niño recién nacido correctamente y entregárselo a la mamá, porque ahora la moda es que se lo entregue el médico y colocarle ahí diagnóstico niño sano y que después les curan una hipospadias o ausencia de testículos. Entonces ustedes en eso tienen que estar muy alerta. El examen es el que le va a dar muchas posibilidades diagnósticas, que si uno no las hace otro. Entonces, la masa abdominal de un recién nacido, más del 50% de esas masas son de origen renal. Entonces, palpa uno esa masa, que sigue después? Una ecografía abdominal. Esa ecografía nos puede decir muchas cosas, desde que tenga un solo riñón, desde que sea un riñón ectópico, y entonces vemos que ya hay algo y seguimos el diagnóstico. Después, ¿qué sigue? Una gamografía. O primero, un renograma diurético. Entonces, en el renograma diurético, ustedes ven las ordenadas y ustedes colocan un radioisótopo y ven que el radioisótopo lo capta el riñón, sube la línea de captación, la curva, ustedes se la imaginan, hasta la parte superior en una gráfica, y ahí en la parte superior colocan un diurético. Inmediatamente el radioisótopo es eliminado en un riñón normal. Ven que la curva cae. Pero si ustedes colocan el radioisótopo y sube hasta la punta, o sea, capta muy bien el radioisótopo, colocan el diurético y el diurético apenas medio se elimina un poquito el radioisótopo y después se aplana o sube, estamos ahí ante una obstrucción. ¿Qué obstrucción puede haber? Una obstrucción alta o baja. La alta se llama una pieloureteral y la baja una ureterovesical. Entonces vea cómo ya vamos encontrando diagnósticos. Y si colocan el radioisótopo y prácticamente es mínima la captación, colocan el diurético y no se mueve la curva baja, bien baja, estamos ahí seguramente a una displasia renal ante un riñón multiquístico. Ese riñón multiquístico generalmente termina en nefrectomía posterior, la obstrucción ureteral alta en una pieloplastia y la baja puede resultar en un reimplante ureteral. Entonces vemos cómo salen diagnósticos con una ecografía y un renograma. Tenemos ya 3 o 4 diagnósticos importantes con haber detectado una masa renal en un recién nacido. Pero vamos a poner el ejemplo más universalmente visto, una infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias es una forma de presentación de la patología urológica. Y entonces ustedes ven la infección, le piden su examen de orina, le piden su urocultivo, empiezan a hacer el tratamiento. Eso es lo que habitualmente hacemos, con buena respuesta. Inclusive en las farmacias, los farmacéuticos o boticarios que llamábamos antes, esos se saben las fórmulas de todos los médicos.
Entonces ellos saben, póngale tal cosa, eso saben, y a la gente le dicen en la farmacia. Y hacen el tratamiento y con esos medicamentos pueden mejorarse los pacientes. Pero el de la farmacia hasta ahí llega, el médico no, el médico sí puede seguir porque está preparado para seguir estudiando ese paciente. Esa es la gran diferencia entre el que sabe estos casos y el que no lo sabe. Entonces ustedes inicialmente, cuando ya tienen tratado el paciente, ha respondido, le piden una ecografía renal. La ecografía renal puede ser normal, pero también puede tener problemas de que tenga una hidronefrosis o una ureterohidronefrosis o lo que les decía, un solo riñón, agenesia renal de un lado de otro, o un riñón ectópico. Es decir, le puede dar mucha información. Pero no solamente con la ecografía, sino tenemos que seguir con una gamografía renal. La gamografía renal le puede decir si hay o no pielonefritis. Una gamografía renal estática con DMSA. Pues vea cómo vamos avanzando. Y enseguida vamos por ese camino de estudio de la infección de vías urinarias y ese camino se nos puede dividir como en 3 caminos más, de acuerdo con el siguiente examen. ¿Cuál es? El que vimos ya inicialmente buscando la masa renal de un niño, el renograma diurético. Vimos ya que el renograma diurético nos puede mostrar si hay o no obstrucción. Y ya vimos que la obstrucción puede ser alta o baja. Entonces ya con el renograma tenemos un dato de que hay una obstrucción. Obviamente el renograma da más informaciones, pero entonces ya tenemos que hay un dato, que hay una obstrucción. Pero tenemos que seguir estudiando porque hay algo más frecuente que las obstrucciones y es el reflujo. Más de la mitad de los lactantes también que tienen infección de vías urinarias tienen reflujo vesicoureteral. ¿Cuál es el examen para buscar el reflujo? La uretrocistografía miccional. Se la hacen y ven si hay reflujo. Si no hay reflujo, entonces muy seguramente es una obstrucción. Y ya saben la obstrucción cómo se estudia, con un renograma diurético o con una urografía excretora. Y la urografía se inyecta el medio de contraste, se dibuja el riñón, se dibuja el uréter y vemos si el riñón se dibuja y el uréter no, estamos ante una obstrucción alta. La piel ureteral que no deja pasar en la pelvis el medio de contraste es el uréter, entonces obstrucción piel ureteral. Pero si el medio de contraste pasa al uréter y el uréter lo ves dilatado y llega hacia la unión uretero-vesical y de ahí no pasa a la vejiga, estamos ante una obstrucción uretero-vesical. Entonces ven ustedes que con los exámenes hacemos uno u otro diagnóstico. La uretrocistografía vemos el reflujo y con el renograma diurético o la urografía vemos la obstrucción. Pero vemos que tanto la obstrucción como el reflujo son daños de la unión uretero-vesical. Y si hay daños de la unión uretero-vesical, tanto por obstrucción como por reflujo, entonces seguramente el paciente va a necesitar corrección de ese problema en ese sitio mediante un reimplante ureteral. Entonces, de la patología hospitalaria ya tenemos la obstrucción ureteral, el reflujo vesicureteral. Nos falta las valvas uretrales posteriores, que es un caso, son casos muy raros, pero solamente por formación del médico sabe
que si encuentran un recién nacido, muchas veces con problemas para la micción, que gotea solamente al orinar y que fácilmente entra en una uremia, le hacen una doble electrocistografía y encuentran un reflujo vesiculolateral bilateral masivo, estamos ahí seguramente ante unas valvas uretrales posteriores. ¿Qué son las valvas uretrales posteriores? Son como unas telitas a la salida de la vejiga en la uretra posterior que no dejan salir la orina. Al no dejar salir la orina, se devuelve la orina hacia la vejiga y hacia los uréteres y hacia el riñón, y fácilmente ese niño está en insuficiencia renal en pocas semanas y puede, si no se le hace nada, la muerte. Por conocimiento médico de qué son las valvas uretrales posteriores. Y el último tema de la hospitalaria es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor de la infancia, cuyo pico más frecuente está entre el segundo y tercer año de vida, maligno, que puede ser unibilateral, mucho más frecuente el unilateral. ¿Cómo lo diagnosticamos? Si palpamos una masa abdominal en cualquier examen, en una hematuria sin explicación, en una hematuria, en un estudio, en un seguimiento del paciente, o un dato de una hipertensión arterial en un niño, así podemos diagnosticar, pero la mayor eh, cantidad de pacientes se diagnostican desgraciadamente y tardíamente con la palpación de una masa abdominal, que puede atravesar inclusive la línea media, puede ser una masa aparatosa y estamos entonces, vaya bajar, entonces estamos ahí ante un problema gravísimo porque estamos hablando de un tumor maligno que requiere la resección quirúrgica y requiere quimio o radioterapia. Es el famoso nefroblastoma o tumor de Wilms. Mire la cantidad de diagnósticos que han salido. Vuelvo y lo repito: riñón multiquístico, obstrucción pieloureteral, obstrucción uretero-vesical, reflujo vesiculolateral, valvas uretrales posteriores, tumor de Wilms. Y ahora vamos con la patología ambulatoria, que es la que todos los días ustedes han visto en la consulta. Empezamos por la fimbosis. Ya vieron ustedes, porque les he dicho, que encuentra uno y le traen el niño a uno y le dice la mamá: no, pues que el niño está cerrado, está estrecho. Y examina uno y efectivamente está fibótico. A veces abomba el prepucio al orinar, a veces hay balanopostitis, a veces hay una parafimosis. Entonces, esos niños requieren cirugía. Una fimosis igual circuncisión. Lo estamos haciendo entre 1 o 2 años. Pero se adelanta la cirugía si hay parafimosis, ha habido y se resolvió, enseguida se opera. O si ha habido balanopostitis a repetición. O lógicamente se adelanta si hay obstrucción urinaria. Entonces es claro, igual circuncisión. Testículos no descendidos. El testículo no descendido es el que no está en el escroto y puede no estar en el canal inguinal. Entonces hay ausencia de testículos en el escroto. Uni o bilateral. Los clasificamos dividiendo el canal inguinal en 3/3, en números romanos 1, 2, 3 hacia arriba y 4 en el abdomen. Y si el testículo es normal, tamaño A, si
está disminuido un 25% tamaño B y menos del 50% tamaño C. Entonces, con eso sabemos qué tipo de testículo estamos manejando. ¿Qué requiere? Orquidopexia. Se acompañan casi siempre de una hernia inguinal que requiere quirorquía, la cual estamos haciendo a partir de los 6 meses de edad. Ya no es como decían antes, que a los 5 años, que a los 10 años, que no, el testículo se va atrofiando y se opera por esas razones, porque se puede atrofiar, porque hay datos de malignización en la segunda década de la vida. Entonces, por esas circunstancias debe operarse. Y hay que diferenciar la criptorquidia del testículo retráctil. El testículo retráctil es el que logra uno bajar hasta el escroto y se queda ahí. Pero la mamá le dice que a veces se lo ve abajo y a veces no. Y es de tamaño normal y el escroto está bien desarrollado. Entonces, eso es retráctil. Pero si el testículo lo baja uno y de una vez se sube como un caucho, eso es un testículo criptorquídico. O si el escroto está hipotrófico. O si la mamá le dice a uno que nunca se lo ve en el escroto. Entonces ahí sí es criptorquídico y requiere la orquidopexia. Uni o bilateral. A partir de los 6 meses de edad. Tenemos que saber que en el canal inguinal, por donde desciende el testículo, se llama el conducto peritoneo vaginal. ¿Me están escuchando? Sí, Aló. doctor. Sí, Sí, señor. doctor. Entonces, desciende el testículo por el conducto peritoneo vaginal. Ese conducto peritoneo vaginal debe obliterarse cuando el testículo ya está en el escroto. Si no se oblitera, puede quedar un canal pequeño, fino, donde pasa líquido y pasa líquido de la mañana normal y por la tarde ya el testículo está rodeado de agua. Eso es lo que se llama un hidrocele comunicante. O a veces ese líquido queda en la mitad y se oblitera arriba y se oblitera abajo y se forma en la mitad del canal inguinal un quiste, se llama quiste de cordón. O el conducto peritoneo vaginal está amplio y permeable y se conoce como hernia inguinal indirecta, que es prácticamente el 100% de las hernias inguinales en los niños. Importantísimo. Entonces, el hidrocele comunicante, el quiste de cordón y la hernia inguinal indirecta se operan una vez se diagnostiquen. No que cuando esté más grandecito, no que nada de cirugía, tan pronto se diagnostique. A diferencia del hidrocele testicular, que es el que ven en los niños recién nacidos con escrotos grandes llenos de líquido, son hidroceles alrededor del testículo que se puede absorber ese líquido hasta el año de edad y si no se absorbe, entonces se hace la hidrocelectomía después del año. Pero ese es el hidrocele testicular. Bueno, tenemos que también hablar de hipospadias. ¿Qué es? Cuando ustedes ven en el examen a un niñito y ven que tiene el prepucio ginecoide, es decir, el prepucio por la parte dorsal, pero por la parte ventral no tiene piel, como si fuera un clítoris. Eso, el encurvamiento peniano y el meato hipospádico, o sea, no está en el glande, sino está más abajo. Esa es la tríada de la hipospadias que requiere corrección quirúrgica a partir del año y medio de edad. Hipospadias. Muy importante hacer ese diagnóstico, porque si no se hace, después no la perdonan.
porque su corrección es compleja y la gente se siente cuando saben que hubiera podido diagnosticarse ante un paciente con una hipospadia, ya que si no se corrige, pues eso va a crear muchos complejos y dificultades porque el niño tiene que orinar sentado y eso le causa algunos traumas al niño. El niño cuando vaya al colegio debe ir ya, ojalá, corregida de la hipospadia. Y ya para terminar, el escroto agudo. El escroto agudo es la inflamación en el escroto como si fuera en el abdomen. Entonces ve uno que hay un testículo inflamado, eritematoso y supremamente doloroso. Entonces eso es lo que llamamos escroto agudo. En los niños planteamos dos diagnósticos diferenciales. O es una orquiepididimitis, que es de manejo médico, o es una torsión testicular, que puede ser de todo el testículo o de la hidáctida testicular. Pero ni la ecodoppler ni la gammagrafía son 100% diagnósticas. Básicamente, tienen un porcentaje de error diagnóstico. Y tenemos que saber si hay un error diagnóstico de un testículo torcido, en 8 horas puede perderse ese testículo. Por lo tanto, en niños, toda orquiepididimitis es una torsión hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, no deben hacer tratamientos médicos. Por lo tanto, no empezar a ponerle hielo. Por lo tanto, requiere manejo quirúrgico. Obviamente, si tiene uno esa clínica, a veces precedida inclusive de un pequeño trauma, si tiene esa clínica y pide un ecodoppler, pues va afinando el diagnóstico. Pero básicamente el principio es que el escroto agudo en niños es de manejo quirúrgico. Y con eso terminamos así a grandes rasgos la patología urológica pediátrica, sobre la cual salen muchas preguntas en el examen. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, sí, señor. Bueno, entonces que pasen buena noche.